Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de nuestra revista Campo Canario. Hoy vamos a debatir algunos asuntos controvertidos, como son la comercialización de los productos agrarios, la famosa ley de cadena agroalimentaria, la trazabilidad de los productos alimentarios y lo que hemos bautizado como canary washing, que vamos a explicar un poquito más adelante. Para ello contamos con una persona que suele ser crítico, pero constructivo con nuestro sector y que además de vez en cuando es bueno escuchar cómo se nos ve desde fuera para ver en qué podemos mejorar también, ¿no? Nos acompaña el secretario general de ASUICAM, que si no lo conocen es la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias. Él estudió Ciencias Empresariales en la Universidad de La Laguna y cuenta con una dilatada trayectoria en gestión empresarial, distribución alimentaria, logística y representación sectorial en Canarias. Tiene una amplísima experiencia profesional al frente de las organizaciones del ámbito agroalimentario y de la distribución y además en la interlocución institucional, el análisis de mercado y de consumo. No siempre pensamos igual, el invitado y yo, pero siempre se puede debatir con él porque lo hace desde el respeto y la amabilidad, con argumentos y sin crispación, porque el objetivo de él y mía, o de todos nosotros, es el mismo, que la producción de alimentos en Canarias crezca. Es un hombre honesto, profesional, cercano y muy deportista. Es un verdadero placer tener con nosotros a Alonso Fernández. Bienvenido. Hola, Teo. Bien hallado y sobre todo después de la descripción que has hecho de mí. Muchísimas gracias. Bueno, no contaba Para mí es ninguna un placer, mentira, ¿no? también debatir contigo, desde luego. Me alegro un montón que estés aquí. Ya sabes que es nuestro segundo podcast que estamos realizando como complemento multimedia a la revista. Un honor. Y pensamos que no siempre tenemos que hablar con gente del sector, sino gente que conozca el sector, por supuesto, como es tu caso, pero también nos vea un poquito desde fuera, ¿no? Porque al final nos encontramos en muchas conversaciones entre la gente que nos movemos dentro del sector agrario, que como todos pensamos igual, pues no se enriquece la conversación, ¿no? Porque todos nos estamos dando palmaditas en la espalda o todos estamos llorando sobre lo mismo, pero no hay un debate como tal. Un debate es tener puntos de vista incluso diferentes, pero poder intentar llegar, como te decía en la presentación, a un punto común, ¿no? El punto común yo creo que es claro entre nosotros, que es eso, que las producciones en Canarias agroalimentarias sean cada vez más profesionales y que aumenten, ¿no? Que no vayan en descenso la producción de alimentos aquí, sino que continúe y que esto tenga un futuro, ¿no? Te quería empezar preguntando que es eso, siempre hablamos de la producción agraria como tal, pero es que casi siempre, cuando hablamos de la comercialización, que pocas veces hablamos, es para quejarnos. Siempre que se habla de la comercialización es con respecto a una queja, ¿no? ¿Tú crees que a ustedes se les señala, a ustedes me refiero a la comercialización en este caso, ¿no? Se les señala injustamente sobre todo por las diferencias esas que hay de precio entre el agricultor y el lineal? ¿Crees que se les está siempre señalando injustamente? Y luego una segunda pregunta accesoria a todo esto es, ¿ustedes creen que, honestamente, y creo que si es así, están cumpliendo con la famosa ley de cadena agroalimentaria? A mí me gusta. Has empezado hablando de sector, ¿no? Yo creo que debemos de olvidarnos de sector. Ni el sector agrícola, ni el sector de la distribución alimentaria, ni el sector del envasado. Tenemos que empezar a hablar de cadena de valor, no de sectores. Desde el momento que hablamos de sectores, lo que estamos haciendo es compartimentando nuestra actividad y cerrándola al que está al lado. Y si esto funciona así, funciona mal, y debe de funcionar como lo que es una auténtica cadena de valor desde el campo al consumidor final. Los precios. Claro, aquí hay una cosa que me decía mi madre, ¿no? Dice, todo el que vende le parece poco al precio que vende y todo el que compra le parece caro al precio que compra. Y esa es la realidad del mercado. Nosotros aquí cuando hablamos, empiezo por ley de cadena agroalimentaria, ¿no? La ley de cadena agroalimentaria surge por una presión, en este caso sectorial, de sector, y ahí ves el compartimiento de esa sectorial, para tratar de obtener unos precios justos por una producción. Claro, empezamos mal porque precio justo que es, lo que para mí es justo igual para ti no lo es, y al revés. Justicia es un término subjetivo, ¿no? Es Sí, difícil. lo que dicen los productores es que por lo menos, evidentemente, se cubran los gastos de producción. Claro, y eso es lo que tiene que ser, y eso es lo que debe ser. Y la ley de cadena agroalimentaria lo que tiene que hacer en su hincapié es ahí.
El problema surge cuando se implementa esa ley de cadena agroalimentaria en que el productor conozca cuál es su coste, que es el problema que nos hemos encontrado siempre. Sí. O sea, ¿cuál es el coste tuyo o a qué precio quieres comercializar? Pero además, cuando nosotros compramos, no compramos al salto de mata, como solemos decir, compramos producciones para temporada, para el año, para varios años. Y estamos hablando de precios medios. Entonces ahí es cuando nos perdemos. Ahí es cuando el sector productivo, y de hecho la Consejería de Agricultura trató de establecer unos precios, costes, tipo, Pero es que aquí en Canarias es muy complicado eso. pero cuidado, que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le dijo al gobierno de Canarias que eso no lo puede hacer, porque el coste tipo es para unos Claro. muy bueno y para otros muy malo. Y al final depende de quién venda. En cualquier caso, ley de cadena agroalimentaria. Y la ley de cadena agroalimentaria está controlada por el ICA y por la AICA a nivel nacional. Y lo que hay es que ir a leerse las memorias, ¿no? A ver qué es lo que dice. Yo no sé si mucha gente se las ha leído, yo sí. Y el sector con más sanciones es el sector productivo, el agrícola. Es el sector que más sanciones tiene de la ley de cadena agroalimentaria que defiende al sector agrícola. Precisamente por no conocer cuáles son tus gastos, ¿no? No solo por eso, por muchas cuestiones más, pero una de ellas es esa. Pero esa nos afectaría a nosotros, porque aquí, además, se nos ha trasladado una responsabilidad en ese sentido, Solo te iba a preguntar, sí. en el que nosotros lo único que podemos hacer es creernos lo que nos dice un productor. El productor dice, a mí mi coste es 1. Pues yo no puedo poner en duda que su coste sea 1, pero Sí. lo que no lo puedo es jurar en una Biblia, ¿no? El índice de precios, origen y destino. Esa es la mayor mentira que existe sobre el planeta. Porque mezcla churras con merina y yo creo que la apreciación es buena para el sector que estamos hablando. Está mezclando cosas, fruta en un árbol o fruta o verdura en el suelo, en la tierra, comparándolo con el precio de venta final. Entonces, lo que hacen las cooperativas agrícolas en nuestras islas no sirve, no tiene valor. Cuando una cooperativa agrícola recoge de un productor, limpia, clasifica, comercializa, Almacena, almacena, en bolsa, en bolsa, etiqueta, todo eso no vale, todo eso no tiene valor. en los transportes, ¿no? Entonces, se da la paradoja de que hay determinados costes durante todo el proceso, desde el origen al destino, que siempre valen casi que lo mismo. Es decir, transportar 1 kilo de fresa cuesta lo mismo que transportar 1 kilo de lechuga. Pero la repercusión sobre el precio es distinta. Claro, por el valor del producto. Claro. Entonces, no podemos hacer análisis tan superfluos que además confunden, y es lo peor de todo, al consumidor, que es del que el sector agrícola y el sector de la distribución y en general la cadena de valor vivimos. A raíz de esto de la cadena de valor, muchas veces, sobre todo en las redes sociales, se escucha este discurso, ¿no?, de que las cadenas de distribución cortas son mejores para el consumidor, tanto para el consumidor como para el productor, ¿no? Y la imagen que se está dando es que una cadena de comercialización corta, que es, lo comentábamos fuera de cámara, es llegar lo antes posible el producto desde el productor, desde el agricultor o el ganadero, al consumidor, ¿no? Eso es una cadena corta de distribución. Pues muchas veces se da la imagen de que las fruterías de barrio, los mercados, los mercadillos, son como los buenos, o sea, eso es la cadena corta de distribución, y los súper, de barrio o no de barrio, los súper son como los malos, ¿no?, dentro de las cadenas cortas de distribución. Y claro, cuando hablo contigo en tantísimas reuniones que comentamos, ¿no?, que nos vemos en la SEO, etcétera, siempre me dice, pero si nosotros compramos directamente una cooperativa, ¿qué más corto quieres? Si es que es casi que imposible, a no ser que te vayas directamente a la finca, pero comprando una cooperativa, va directamente a un súper, más corto no se puede, ¿no? ¿Crees que hay muchas telas por aquí que cortar con respecto a las cadenas cortas de distribución y la imagen que se le da al consumidor? Y tanto. Sobre todo hay mucha mentira envuelta en la bandera canaria, en el folclore, en la tradición, y está envuelta en eso. Lo primero de todo, lo más importante cuando hablamos de alimentos es de seguridad alimentaria. Esa es la pauta más importante. A partir de ahí, desde luego, el favorecer cadenas cortas de comercialización. Nosotros somos los supermercados,
cadenas cortas de comercialización. Somos más cortas incluso que mercados o mercadillos. Nosotros tenemos acuerdos con productores de forma directa o con cooperativas cuando se agrupan producciones de forma directa de mercancías que están siendo recogidas hoy de mañana, de primera hora de la mañana, y que ya a la primera hora de apertura del establecimiento del supermercado por la mañana ya está en la tienda. Eso es un canal corto. Pero además un canal corto, perdona Teo, con seguridad alimentaria. Un canal corto en el que el consumidor tiene la tranquilidad de que si pasa algo, sabe quién va a responder. Sabe que hay una trazabilidad de ese producto, una localización de ese producto y un control de ese producto. El resto, estamos hablando de folclore, no por vender en una mesa de madera, no por vender debajo de una carpa. Eres más canario que un supermercado con unas instalaciones Eso es lo que nosotros hemos bautizado como canary washing, ¿no? El greenwashing es lo que hacen muchas empresas, algunas empresas, de ponerse la bandera de la sostenibilidad o la ecología simplemente como puro marketing, ¿no? En realidad no hacen nada de eso. Pues nosotros consideramos que se está haciendo un canary washing, es decir, ponerte la bandera canaria y el producto local como fachada, cuando en realidad estás vendiendo cosas de fuera igual o más que lo que puede hacer un súper, ¿no? Ni el mercadillo vende todo de producto local, ni el supermercado vende todo producto de fuera. Tanto uno como los otros tenemos que compensar producciones y diferenciación de mercancías con lo local, que es a lo que damos preferencia, y con lo de importación, cuando en lo local no existe el producto. Pero hablar de quién es más canario es chauvinismo. Pero además, si tenemos una orden ministerial del año 87 que prohíbe en las Islas Canarias la introducción de producto de hoja o de producto tropical, quien vende un producto tropical y quien vende un producto de hoja lo está haciendo de producto canario, sea un supermercado, sea una gran superficie, sea un mercadillo. Sí, es producido en Canarias, sea lo que sea, claro, Canarias, a menos que esté incumpliendo la ley. Sí. Pero si cumple la ley, es igual de canario uno que otro. Pero al final, ¿de qué estamos hablando? Quizás aquí el error está en mezclar la producción agrícola destinada a la comercialización de la producción agrícola a tiempo parcial. Yo tengo mi actividad laboral, de la que cobro y de la que como y de la que vive mi familia. Agricultura segunda renta. Tengo una pequeña finca o una gran finca y cultivo el fin de semana o cuando puedo o por las tardes porque me guste, me apetece y luego lo quiero comercializar. Y eso es totalmente lícito. Pero si hablamos de agricultura, hablamos de aquel que vive del campo, aquel que se dedica a eso, a producir bienes para la sociedad, productos agrícolas para la sociedad. Y eso no son kilos, eso son toneladas. Y esas toneladas hay que comercializarlas. Y no el fin de semana, hay que comercializarlas prácticamente los 365 días del año. Hay que estar ahí todo el año, no el día de Canarias, los 365 días del año, no el fin de semana, los 365 días del año, dando salida a esa producción local. Eso es defender el campo en Canarias. Con una logística detrás de distribución también importante. Claro, pero con una logística de distribución muy corta, porque lo que estamos haciendo es consumir el producto más cercano a los establecimientos dentro de la propia isla, con una distribución perfectamente organizada que hace que toda esa consolidación que tienes que hacer de las mercancías para sumar kilos, recordar que nosotros hablamos de en torno a unos 800 supermercados que abren todos los días en Canarias, que nosotros como consumidores a las 9 de la mañana queremos tenerlo todo ahí. Pues eso funciona porque hay una excelente logística, porque hay una excelente capilaridad y distribución de mercancías del campo a la mesa todos los días a las 9 de la mañana en su tienda. Con el tema de la trazabilidad que venimos comentando así como de forma orgánica, ¿no? Parece que en muchas ocasiones como que se mira para otro lado de forma intencionada en algunas particularidades. Y te pongo más o menos en contexto. Creo que a todo el mundo le ha pasado que vas por un mercado, mercadillo, una frutería, lo que sea, y lo que te ponen son los carteles del precio por kilo, ¿no? Bubangos, tanto el kilo. Papas, tanto el kilo. Y como mucho te ponen la variedad de la papa. Pero en muchos de esos sitios, en ese cartel no te ponen el origen.
pero se supone que hay una ley de etiquetado de los productos, Ujú. igual que cuando tú te compras un envasado, que por detrás te tiene que venir una información que es de obligado cumplimiento colocarla, Así ¿no? es, Porque además la información, y eso ya es una percepción mía, la información es lo que le da al consumidor la libertad de elección. claro, Es decir, oye, si a mí me ponen una papa de Egipto o de Israel y yo por lo que sea no estoy de acuerdo, pues no la compro. claro. Y en esa elección soy libre. Pero si no me das la información, a lo mejor me estás colando con esto del canary washing, me estás colando producciones que no son canarias, como lo que te comentaba de las cajas de Marlene, de las manzanas Ujú. fuera de cámara. Me estás colocando producto de fuera como si fuera producto de aquí y esa información yo no la tengo, ¿no? Oye, ¿hasta qué punto a ustedes se les está exigiendo unas normativas y a otros entes no? Entes me refiero incluso a gente que vende cajas directamente al consumidor, ¿no? Nosotros hemos intervenido incluso en ordenanzas en los mercados o mercadillos, incluso también en la venta ambulante, para que se restrinja la comercialización de alimentos, sobre todo de aquellos que no son envasados. Muchos alimentos exigen un control de temperatura, pero además una trazabilidad, un cuaderno de campo que prepara el agricultor, una información en factura que nos hace la cooperativa de ese agricultor, Cooperativa Canaria, que nos las emite, donde hay un control de toda, de cómo fue producido y de cuándo fue producido y por qué fue producido. Y eso nos da una seguridad a la hora de comprar un producto. Pero además, en un etiquetado en el establecimiento, donde debe indicar, y se indica de hecho, precio por kilo claramente, pero además cuál es el origen del producto. Y eso, efectivamente, como bien dices, da la posibilidad de elección, de tomar un camino u otro, un producto que quiero comprar o Sí, no hay mayor que democracia adquirir. que tú Claro, poder elegir claro, lo que consumes y lo que no consumes. exacto, a partir de ahí decides. Eso en el supermercado lo tienes. Probablemente en otros canales de comercialización se desconozca o no esté. Nosotros hemos visto y lo hemos denunciado comercializar queso que pensamos que es de Canarias, queso, queso fresco a temperatura ambiente y que luego se entrega en una bolsa de plástico. Pues eso nosotros no lo hacemos, no está permitido. Claro. Pero nosotros seguimos siendo el establecimiento que aporta seguridad alimentaria, que aporta surtido, que aporta variedad, que aporta producto local, que da la salida al producto local y a toda la producción local. Es más, y antes lo comentábamos y me lo has oído, no existe una producción en Canarias que quede sin comercializar. Es al revés. Faltan. Falta mercancías por comercializar. Pero no por comercializar, insisto, el fin de semana, el Día de Canarias, porque el Día de Canarias todo el mundo se pone una bandera y sale votando diciendo que es más canario que nadie, ¿no? Yo soy de la Orotava, podría presumir de canario porque soy además de campo, de la parte alta de la Orotava. Nosotros vendemos productos canarios todo el año. Hacemos acuerdos con los productores y le garantizamos, incluso en algunas ocasiones, hasta comprando semillas para semillas de papa para el Sí, productor, para que los no acuerdos tenga en Gran Canaria, ¿no? y aquí, Mm. para que no tengan que hacer una inversión inicial, garantizando además que todo eso que van a plantar, yo se lo compro y se lo compro a un precio concreto. Eso es el supermercado. Y esa es la labor que hace el supermercado con la producción local y en defensa de la producción local. Lo demás, o mucho de lo demás, es chauvinismo, es folclore Hay malentendido mucho marketing por y ahí. es equivocar al consumidor porque antes comentaba, el producto, si es canario, véndase debajo de una carpa, encima de una mesa de madera, o en un mostrador o en una vitrina frigorífica, sigue siendo canario y sigue siendo corto en su comercialización, porque además hablamos de productos altamente perecederos. Ah. Para nosotros también enfocar la conversación hacia temas positivos. Nosotros desde Asaga tenemos la convicción de que hay que darle un poquito el lavado de cara al sector agrario, que siempre estamos ¿no? hablando de la problemática, pero no hablamos de la parte positiva. Entonces, ¿crees que la producción en Canarias está aumentando, de frutas y verduras está aumentando, también aumentando no solo en cantidad, sino en calidad? ¿Y ha aumentado la presencia en los lineales de ustedes o a la gente que tú representas? En los En, últimos años me refiero. en los lineales no cabe más fruta canaria porque no hay más. O no hay más fruta o verdura porque no hay más. No hay más kilos porque no hay más.
Desde nuestro sector se ha ido trabajando, por ejemplo, en caso, y te consta como es el caso de la papa, para tratar de ampliar la producción de papas a más meses del año, para tratar de evitar ciertas estacionalidades, Sí. ¿no? Y se ha trabajado duramente con los productores agrícolas de forma directa para, mira, pues si cultivas en esta altura o si cultivas en esta zona, podemos alargar la producción. Hemos trabajado también con los productores de aguacates para tratar de buscar una producción que sea viable para todos, incluido el consumidor, para los meses del verano. Sí, de julio a agosto, sobre todo agosto, que es cuando sube tanto el precio porque no hay aguacate. Claro, entonces nuestro trabajo se basa básicamente en tratar de conseguir producciones con la mayor estabilidad posible, con la mayor cantidad posible, y donde se ve es que, si bien es cierto que la mayor parte de la superficie, salvo en determinados productos, como en los tropicales se ha triplicado la superficie de Sí, producción. es lo que más ha subido. Cuidado, o sea, no digamos que la superficie agrícola en Canarias decrece, porque no es verdad. Pero es que además la producción en toneladas también ha crecido. Aún así, sigue siendo escasa. Probablemente por la burocracia tan alta que tiene el sector y que tenemos todos en la cadena de valor, que es encontrar suelo agrario, pero además no solo encontrar suelo agrario, sino que el precio por el que pagamos por el agua sea el necesario, porque a lo mejor lo que habría que hacer, igual que es la ley de cadena agroalimentaria, con el precio justo, habría que establecer un precio justo para el agua, ¿no? Ahora que estás Y hablando para la tierra. de las debilidades del sector, tú que tienes amplísimo conocimiento del sector agrario, pues has trabajado directamente incluso en cooperativas y también del sector de la distribución, ¿cuáles crees, así de forma resumida, que son las debilidades, pero también las oportunidades de nuestro sector, el sector agrario, Las en Canarias? debilidades es, cariñosamente, estarse quejando más que estar produciendo, ¿no? Yo creo que esa es una debilidad importante. Por eso te decía que por lo menos desde ASA queremos empezar a girar un poquito el timón hacia, oye, vamos a ver esto un poquito más positivo, ¿no? Claro, a veces uno oye las noticias, ¿no? Sí, sí. A veces no, siempre. Entonces Siempre, dice, siempre. llueve, ya están los agricultores quejándose. No Sí. llueve, ya está el agricultor quejándose. Entonces, probablemente, La sociedad en general tiene la percepción sí, de de que, una queja de que es continua una queja continua. Sí. de productores que dicen, llevo 15 años perdiendo dinero. Y dices tú, ¿y cómo sigues viviendo? Porque yo no conozco un supermercado que en un año que haya estado perdiendo dinero siga abierto. No existe ese O no supermercado. cambien las cosas, ¿no? O no Claro. cambia algo. O no cambies algo, ¿no? Fortalezas, muchísimas. Sobre todo empezar a trabajar en variedades de cultivos, ¿no? Yo creo que tenemos que Interesante salir eso. del producto tradicional. Por ejemplo, nosotros siempre hemos preguntado, ¿no? Un producto de consumo diario o muy importante como es el champiñón, no lo encuentras en las islas hoy por hoy. Es difícil Sí, encontrarlo. hay pocos productores Muy de... poca producción, ¿no? Sí. Cuando se importa muchísimo porque porque no hay. Y desde luego, imaginar lo que sería para el consumidor obtener un champiñón local, blanco, no oxidado por el transporte, por el tiempo. O sea, sería una maravilla. Entonces, tenemos capacidad. Yo lo que sí encuentro ahí en falta es que no hablamos de cadena de valor. Yo insisto en eso. O sea, no hablamos de cadena de valor. No nos sentamos tranquilamente, como estamos haciendo hoy a lo mejor, a ver, producción, ¿usted qué necesita? Distribución, ¿usted qué necesita? Y establecer cauces de colaboración, de trabajo, porque al final somos parte de una misma cadena. Sí. Y si nos estamos tocando las narices continuamente, el consumidor, que al final es el que compra, desconfía. Y si desconfía, no compra. Una de las primeras frases que me dijiste cuando nos conocimos en una reunión de la COE, me acuerdo perfectamente, además viniste tú a dar conmigo, a presentarte, me dijiste, es que nos tenemos que llevar bien, el sector agrario, el sector de la producción y de la distribución nos tenemos que llevar bien porque nosotros somos tu cliente. Claro. No es que seamos el malo que le vamos aquí a imponer, no sé qué, es que somos tu cliente. Y ahí tenemos que hablar, ¿no? Ahí tenemos que Claro. escucharnos para mejorar las dos partes. Yo es que nunca he entendido a alguien que se cabree y se enfade y esté todo el rato agrediendo a su cliente. Yo eso no lo he visto en ningún lado. Señalando, ¿no? Sí, señalando continuamente.
yo no lo he visto, porque tu cliente es el que te mantiene, es el que hace que prosperes, es el que hace que crezcas. No por ninguna cosa bendita, sino sencillamente porque te necesita. Pero si no te llevas bien con él, no le oyes. Si no le oyes, no entiendes lo que necesita. Y entonces, pues irá mal para todos. Y aquí nos olvidamos, en muchas de las ocasiones y en la producción, que el que está al fondo, al final, es el consumidor, que es el que decide qué compra y qué quiere comprar. Y tú tienes que oírle en la finca para saber lo que tienes que producir, y no es al revés. Es el que decide qué compra y dónde lo compra. Claro, Pues muchas veces señalamos al sector de distribución como un enemigo o como grandes firmas que están copando la comercialización, pero también la gente lo elige. O sea, la gente va a comprar y yo veo colas en los súper por aquí del barrio, yo veo colas en las cajas. Entonces, a nadie le ponen una pistola en el pecho para que vayas a comprar aquí al lado o allí. La gente lo elige por algo, ¿no? Igual que hablamos de la trazabilidad, de si la gente tiene la información, elige un producto u otro, yo creo que al final la sociedad en general somos responsables de un crecimiento o un decrecimiento de determinados canales de distribución. claro. Es así de sencillo, ¿no? Cuando hasta se montaron incluso manifestaciones delante de algún súper, tú lo conoces perfectamente, ¿no? Dice, pero vamos a ver, pero si es la población quien está eligiendo ir a comprar allí. Es que a nadie les está imponiendo nada. Entonces, por eso no entiendo muchas veces ese Mira, conflicto que hay. el- Si estamos porque no vendiendo se oye, alimentos, porque no yo se no entiendo. escucha. Mm, Se oye, no se escucha, ¿no? mm. Eh, Hace años, cuando en Canarias lo que había eran aquellas tiendas que llamaban de aceite y vinagre, Las ventas. las ventas pequeñitas con el mostrador, llegaron a Canarias las grandes superficies. Y las grandes superficies acabaron con esas pequeñas tiendas. Pero algunas de esas pequeñas tiendas vieron en eso una posibilidad, y es que había que cambiar el formato. Había que asociarse, había que unirse, había que utilizar una misma enseña, un mismo cartel de productos, centralizar las compras, centralizar el transporte, porque eran ahorros de costes. Pues todo ese trabajo que se hizo fue el que hace que hoy el supermercado sea el sitio escogido por el consumidor. ¿Pero por qué? Porque el supermercado aprendió una lección durísima, que fue el cierre de casi todas aquellas tiendas. Y viendo qué es lo que hacía el consumidor. El consumidor iba a la gran superficie a escoger qué, lo más barato, lo que estaba en oferta, a ver variedad, a ver productos. Y el supermercado se dio cuenta que tenía que adaptar ese modelo a un modelo de cercanía, De barrio, ¿no? de De barrio. tiendas en el barrio. Exacto. Y que si le dábamos eso al consumidor cercano, nos iba a preferir por una cuestión de comodidad. Y es Sí, que bajas de que vas casa, caminando. caminas 100 metros y tienes un establecimiento y una variedad comercial. Y eso es lo que tenemos que hacer, empezar a oír al consumidor. ¿Cuánto tiempo tardamos en Canarias en introducir variedades de hoja? La loyo rosa, los roble, cuando eso ya en la península era viejo. Y aquí, Sí, no, que incluso tenemos ese mercado protegido, adaptar los formatos de consumo, como lo de las claro, bolsas de ensalada, de estas cosas, ¿no? Que se claro, hacen en Canarias. claro. De hecho, la cuarta gama, la mayor parte, se está produciendo en nuestras islas, con producción local. Es que la producción local, yo creo honradamente que vive un momento muy bueno. Y dentro de que se vive un momento muy bueno, claramente hay productores que lo pasan mal, hay productores que lo pasan bien, pero tanto tú como yo, como todos, conocemos productores agrícolas canarios que han crecido una barbaridad, porque han sabido leer el mensaje. Y son aquellos que están suministrando a nuestros establecimientos. Yo insisto en una cosa, no olvidemos que nosotros tenemos que abrir 800 supermercados cada día. Y que a las 9 de la mañana, esos lineales, para cuando yo quiero ir a comprar o voy a comprar para hacer la comida del día, estén esas mercancías ahí. Eso es lo que pide el consumidor. Eso es lo que nosotros le pedimos al campo. Y eso es lo que el campo nos da. Y quizás ahí volvemos a el folclore del fin de semana, de la fiesta, Sí. de salir. No, no, mire, el campo se protege todos los días del año. Sí, sí. Sí, que la gente empieza a entender que comprar en un súper de barrio o una marca que sea de supermercado
no tiene nada que ver con no proteger la producción local, todo lo contrario. Es que justo al contrario. Es que se venden muchísimas toneladas a lo largo de todo el año de los productos canarios. Claro, imaginemos que no hubieran supermercados, que existieran otras fórmulas de comercialización como las que antes comentábamos, de fin de semana, de festivo, de la romería, que está bien. ¿Eso daría salida a la producción local? Nosotros comercializamos toneladas del campo. Otros comercializan kilos del campo. ¿Qué porcentaje de las ventas de la comercialización tienen los súper, más o menos? En perecedero puede estar rondando el 35% aproximadamente. También es verdad que hablamos de perecedero en general. Hablamos de carnes, hablamos de verduras, pero tiene un protagonismo importante. No hay nada más que entrar y ver cuáles son los lineales y cómo están los lineales del supermercado para entender la importancia que tiene el producto fresco en un supermercado. Y lo que se repone, ¿no? Y lo que se repone, porque es de una reposición diaria. Constante. Pero es que hay muchos supermercados que reciben 2 veces al día mercancía. Y esa mercancía, en el caso del producto perecedero, viene del campo, viene del productor agrícola con el que se ha concertado, que ha estado trabajando para que esa mercancía esté o en la primera franja de la mañana o en la primera franja de la tarde. Eso es del campo a la mesa. Esa es la realidad del campo a la mesa. Y de una mesa limpia y de una mesa con seguridad alimentaria. Con esto ustedes, claro, necesitan mucho el tema de los transportes, depende mucho del tema de los transportes, porque muchas de las centrales logísticas también están en la península, vienen para acá, etcétera, ¿no? No, las menos. Las menos, o sea, nosotros en Canarias, perdóname que te interrumpa, Teo, discúlpame. En Canarias tenemos 19 plataformas logísticas. 19, ¿eh? Pues, ¿cuál piensas son los retos y desafíos a presente y a futuro, con todas estas crisis internacionales que tenemos, de tu sector, del sector de la distribución? Ahí hay otra cuestión, ¿no? Que hablamos a veces de soberanía alimentaria. Y eso yo entiendo que a veces lo volvemos a confundir un poco con el chauvinismo y con el canary washing. El canary washing mal entendido. Claramente todos queremos que la riqueza provenga de mi tierra, de mi isla, de mis islas. Todos queremos eso. El que esté viviendo en Canarias y piense lo contrario, tiene un problema muy grave, porque al final, si yo genero riqueza en mi isla, esa riqueza me va a retornar. Claro. Y nos va a retornar a todos. O a tu familia, o a conocidos. O claro. Sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en los establecimientos? La cercanía del producto. Cuanto más cercano esté ese producto a nosotros, pues es un producto que llega con más frescura, un producto que llega más rápido, un producto del que no hay que almacenar, que no hay deterioro, que no hay desperdicio alimentario. Toda esa es la parte de valor. Y dentro de ello forma papel importante la logística y las plataformas logísticas para acopiar todas esas mercancías, porque es que hablamos de toneladas diarias de mercancías del campo canario que se distribuyen en los supermercados en Canarias. Y todo eso hay que organizarlo. Todo eso tiene que llegar a un sitio donde se puedan unir todos esos kilos para que luego todos esos kilos que vienen de distintos productores, pero que son el mismo producto, se pueda distribuir a las tiendas, como antes decía, a primera hora de la mañana y a primera hora de la tarde. Bueno, como hacen en los debates electorales y todo esto, para finalizar ya la entrevista, que la verdad que se nos ha pasado el tiempo volando. Sí, y tanto. Déjanos una frase que vamos a subir luego a las redes sociales. Déjanos una frase como el resumen de la entrevista. Pues la que antes comentaba, ni todo lo que se vende en un mercado o mercadillo es producto local, ni todo lo que se vende en un supermercado es producto de importación. Tanto en uno como en el otro, lo que se da prioridad es al producto canario. Alonso Fernández, secretario de SECAN. Teo, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti y a Saga por invitarnos a participar.